Para este práctico del cálculo de canales, la primera parte corresponde a canales en movimiento permanente uniforme, donde vamos a ver que básicamente la ecuación a utilizar es la ecuación de Manning, donde tenemos que el caudal resulta de multiplicar la velocidad media de la corriente por la sección transversal. Esta velocidad se obtiene a través del coeficiente de Chezy, que al mismo tiempo está relacionado con el coeficiente de rugosidad n, y depende de otros factores como la pendiente del fondo del canal, que es en este caso la utilizada, ya que al ser movimiento permanente uniforme, en la fórmula original de Manning, lo que se debe utilizar es J, es la pérdida de carga por unidad de longitud, pero al ser un movimiento permanente uniforme, J coincide con la pendiente del fondo del canal. Y vamos a ver qué condiciones se cumplen para este tipo de movimiento, donde vemos que a medida que aumenta la velocidad y nos aproximamos a un régimen supercrítico o de torrente, la sección transversal disminuye y las alturas normales del agua, en este caso, son menores a la altura crítica. Para la inversa, para casos en que la velocidad de la corriente disminuye, la sección transversal aumenta y la altura de agua por consiguiente aumenta, la altura normal aumenta, siendo superior a la altura crítica. Vemos que la manera de poder modificar esta velocidad del agua, lo más efectivo resulta aumentar las pendientes. En etapas posteriores, en otros años, verán que la misma se hace a través del proyecto y el proyectista elige en cierta medida y dentro de ciertos rangos la pendiente. Para los cálculos, obviamente van a intervenir ciertos parámetros geométricos de las secciones transversales más comunes, como puede ser una sección rectangular, donde tenemos una sección trapezial, una triangular y una sección circular que está trabajando por gravedad, es decir, que no toda la sección transversal está ocupada por el líquido y hay una parte que está con presión atmosférica. Sería el caso de una tubería que conduce líquidos cloacales. Las demás fórmulas son relaciones geométricas donde vamos a obtener la sección, es importante el perímetro mojado y el cociente entre la sección y el perímetro mojado. Aparece también una sección parabólica con los valores de sección, perímetro mojado y su cociente. Los coeficientes de rugosidad más usuales, valores entre un mínimo, un máximo y un valor normal. Para casos de hormigón, lo usual está comprendido entre 0,013 y 0,015, que son los utilizados para la mayoría de los canales que construimos en la zona, que son de hormigón elaborado. Distintos valores de esa rugosidad, que vemos que para canales que ya son de tierra o excavados, vemos que esas rugosidades son prácticamente el doble de la de un hormigón, y al ser el doble va a incidir
para que la velocidad sea menor y la sección transversal para un caudal dado va a ser mayor. Por lo tanto, comenzamos con los ejercicios. Para el primero, debemos calcular el tirante normal, el crítico, la velocidad crítica y el número de Froude para un canal de hormigón que circula con un caudal Q. La sección transversal del canal tiene base trapecial B y tiene taludes laterales de 1 en 1 con una pendiente de fondo I. Cuando ustedes le planteen el cálculo de un canal y no les den mayores apreciaciones o datos, los van a tener que fijar ustedes. En este caso, nosotros estamos estableciendo una relación entre B y H, pero no es necesario fijar esa relación, sino que yo puedo optar por un ancho de fondo B, fijarlo como proyectista que soy, y establecer el talud lateral del canal, que en este caso estoy tomando 1 en 1. La pendiente de fondo me la pueden dar o no, y yo, si estoy proyectando, la puedo obtener de mi proyecto y fijar, como comenté anteriormente, dentro de ciertos límites. Con estas condiciones, con un caudal de 39 metros cúbicos por segundo, vean que es un caudal importante y sobre todo en nuestra zona hay pocos canales que superan este caudal, por lo que si ustedes realizan ejercicios donde les piden calcular el caudal y obtienen valores muy importantes de caudal, tienen que ver si realmente han cometido algún error en el cálculo, para que tengan como parámetro de alerta en sus cálculos. El N en este caso es el de Manning, es del de para hormigón, y la pendiente es del 5 por 1000. Con estos datos, teniendo el valor de la sección o la fórmula para calcular la sección transversal, el perímetro mojado, el radio hidráulico, la fórmula de Manning con el coeficiente de Chezy, realizamos la tabla que está abreviada directamente con el valor que cumple con el caudal, pero en realidad, ¿cómo se hace? Es un cálculo iterativo donde el valor de B es constante porque ya lo he fijado de antemano, el valor de N también es constante porque es un valor que yo determino para el material que estoy usando del canal, y lo que voy iterando son las distintas alturas. Con esa altura iterada yo obtengo un radio hidráulico que ha sido resuelto en función del cociente entre la sección transversal y el perímetro. Con ese radio hidráulico ingreso a la fórmula de la velocidad, determino la velocidad, ya tenía calculado la sección transversal y con el producto de la velocidad por la sección transversal determino el caudal. Cuando termina el cálculo, cuando el valor obtenido de fórmulas coincide con el caudal que yo necesito transportar. Si vamos a la aplicación del número de Froude, vemos que obtenemos un valor de 1,59, es decir, que es mayor a 1, por lo tanto, recordemos que si teníamos el Froude igual a 1, teníamos condiciones de velocidad crítica. Para el cálculo de la altura crítica, lo que se hace es utilizar la expresión de la velocidad crítica
que resulta de la raíz de G por omega crítico dividido el ancho superficial. Para el cálculo de esta altura crítica, como es una sección trapecial, no se puede utilizar la conocida de antemano para canales rectangulares. En este caso, nuevamente, es una iteración donde nuevamente yo conozco el caudal, conozco el ancho de fondo, supongo una altura crítica, con esa altura crítica ingreso a la fórmula de la sección transversal y la calculo. Con esa sección transversal tengo la altura que he fijado, la altura crítica que he fijado, obtengo un ancho de pelo de coronamiento y con ese cociente entre la sección transversal crítica y el ancho del canal, el ancho superficial del canal, que es B mayúscula, y vamos es esta longitud, B mayúscula, que como estoy calculando la altura crítica, corresponde al ancho crítico del pelo de agua, ingreso en esta fórmula, en la raíz de G por la sección crítica dividido el ancho del agua, y cuando obtengo esa velocidad crítica, lo multiplico por la sección crítica, obtengo un caudal que va a ser terminada la iteración cuando ese caudal coincida con el caudal de proyecto. Para este caso, la altura crítica es de 1,82. Si vemos la altura normal, habíamos obtenido una altura normal de 1,39, por lo que estamos en un régimen supercrítico y el número de Froude calculado nos muestra que efectivamente estábamos en un régimen supercrítico, es decir, mayor a 1. Para el ejercicio 2 nos pide calcular la altura normal del escurrimiento de un canal de hormigón premoldeado con sección trapecial y taludes laterales 2 en horizontal, 1 en vertical, con un caudal a transportar de 10 metros cúbicos por segundo y una pendiente del 0,3 por mil. ¿Qué incógnitas tenemos? La altura normal, la altura crítica y el Froude, junto con el régimen. Datos caudal, la tangente. Estos datos, insisto, se los pueden dar a ustedes o no. En ese caso lo pueden fijar ustedes. Lo mismo que el ancho de fondo. Tenemos la sección correspondiente a una forma trapecial, el perímetro mojado correspondiente a la suma de la longitud del fondo más el talud del canal mojado, y con ese cociente entre omega y el perímetro mojado obtenemos el radio hidráulico. Nuevamente la fórmula de Manning con el C de Chessy. Si realizamos las iteraciones, acá no figuran en el ejercicio, dando distintos valores a H, obtenemos que la altura normal es de 1,27, de acuerdo a la primera tabla que habíamos mostrado en el ejercicio 1, calculamos la altura normal, con las fórmulas que se tenían en cuenta en la altura normal. Y para la altura crítica utilizamos las segundas fórmulas en función de esta ecuación, después multiplicando esa velocidad por la sección obtenemos el caudal, siempre considerando que estamos calculando la altura crítica y obtenemos el valor de la altura crítica. Vemos que al calcular el Froude, el mismo es menor a 1, por lo tanto estamos en un régimen
subcrítico o de río. Lo comprobamos además comparando la altura normal, que es mayor a la altura crítica, por lo tanto, este valor está bien. Para el ejercicio 3 nos pide para un canal rectangular de hormigón N0,014, 2 metros de ancho y una descarga de 2 metros cúbicos por segundo con una pendiente del 1 por 1000, determinar la altura normal de escurrimiento. Nuevamente realizamos los cálculos y obtenemos la altura normal. Para el 4, ejercicio 4, nos dice que calculemos, o nos pide que calculemos la altura normal y la crítica para un canal trapecial con un ancho de fondo de 5 metros, pendiente de fondo 3 por 1000, taludes 2 horizontal, 1 en vertical, para 10 metros cúbicos por segundo y un N0,014. Determinar el régimen de escurrimiento. Nuevamente, la sección con forma trapecial, con el ancho menor de fondo, el ancho superficial del agua, denominado B mayúscula, y realizamos la tabla, donde no aparecen las iteraciones, pero se deben hacer, hasta llegar al HN que corresponda al caudal que yo estoy buscando. Un caudal de 10 metros cúbicos por segundo. Vemos además que el FRUT nos da 1,1 mayor a 1 con un régimen de torrente. Para calcular los parámetros del Bernoulli crítico, lo que hacemos es, como en los ejercicios anteriores, calcular la velocidad crítica a través de esta expresión con la sección crítica tomando el valor que yo voy a iterar de altura con el ancho del agua correspondiente a esa altura que voy a estar considerando. Una vez que obtengo esa velocidad crítica, lo multiplico por esa sección transversal obtenida, y cuando el caudal de la iteración coincida con el caudal de cálculo, yo voy a obtener mi altura normal, que en este caso es de 0,67, levemente superior a la altura normal. Por lo tanto, el cálculo del FRUT, que nos da 1,1, resulta correcto. Vamos a ver si en el otro práctico de la cátedra existen las iteraciones, las distintas iteraciones. Parece que no. Y son todos ejercicios que pueden llegar a presentarse en la práctica. Pero como les decía, esta tabla la tienen que ir iterando, ir proponiendo valores de altura normal hasta que el caudal que ustedes obtengan sea coincidente con el caudal de cálculo. Así se puede completar el diseño de ese canal.